Amigos, corre el año 1327 y un monje franciscano que se llama Guillermo de Baskerville recibe un encargo de parte del emperador de Roma, en el que le pide que asista en nombre suyo a una abadía que se encuentra al norte de Italia para una reunión muy importante pero muy dramática. A esa reunión llegarían también algunos emisarios del Papa, que se encontraba en ese momento en Aviñón, y esta reunión entre los emisarios del Papa y los emisarios del emperador romano consistía en resolver un problemón que traían entre ellos dos, el Papa y el emperador, y que básicamente consistía en resolver si la iglesia debería de ser pobre, a ejemplo de Cristo, o si por el contrario necesitaba de poder y riqueza para poder gobernar. Bueno, pues Guillermo de Baskerville emprende el encargo y agarra camino con un acompañante que es un joven adolescente, Azzo di Melk, y que es un aspirante a ser monje benedictino. Pero apenas Guillermo y su acompañante Azzo llegan y ponen pie en la abadía y empiezan las desgracias. Aparece un monje de los que viven ahí muerto, más concretamente asesinado. De inmediato, el padre abad, que conoce muy bien la aguda inteligencia de Guillermo de Baskerville, le pide que resuelva de inmediato este caso, que encuentre al asesino y todo antes de que lleguen la comitiva del Papa y del emperador. Pues porque qué feo que lleguen tus invitados y tengas ahí todavía el muerto caliente, ¿verdad? Entonces empieza una carrera contrarreloj. Esta abadía tiene la biblioteca más grande de la cristiandad de la época medieval y se le conoce como el Edificium. Les dejo aquí una foto del plano porque el Edificium es un inmenso laberinto lleno de trampas, lleno de emboscadas en zonas ocultas, así como muchos pasadizos secretos a los que solo tienen acceso el abad y el bibliotecario. Esto va a ser clave. La trama se va a complicar porque conforme avance el tiempo y la investigación de Guillermo y de Azzo, van a ir apareciendo más monjes asesinados y los muertos se les van a acumular. A esto se añade que el asesino parece estar dejando ciertas señales, ciertos signos concretamente del libro del Apocalipsis ahí en las escenas del crimen. Y además se suma que los monjes asesinados tienen una relación muy cercana con el Edificium, lo cual va a llevar a Guillermo y a su acompañante Azzo a concluir que la biblioteca tiene un papel central para poder resolver estos crímenes. Pero como es un lugar prohibido al que solamente tienen acceso el abad y el bibliotecario, pues estos dos improvisados detectives se van a meter en un montón de líos innecesarios. Cuando Umberto Eco publicó en 1980 este libro, no se imaginaba el enorme impacto que iba a tener. Se volvió un boom en la literatura al grado que 6 años después de su publicación, en 1986, se filmó la primera película. Bueno, que yo sepa, la única película que hay sobre el nombre de la rusa. Si ya vieron la película, repito, de 1986, recordarán el papelazo que se aventó Sean Connery interpretando a Guillermo de Baskerville, y en aquel momento un jovencísimo Christian Slater como Azzo di Melk. Pero el encanto de este libro es la inteligencia. Está demasiado bien pensada, demasiado bien estructurada, y en ese sentido tiene una importancia fundamental lo que se conoce como la intertextualidad. O sea, esa relación que un texto mantiene con otros textos y que puede ser explícita o, como en el caso del Nombre de la Rosa, bastante implícita, cosa que la hace mucho más difícil de comprender. Es decir, la intertextualidad se refiere a que en un aparente sencillo relato, con unos aparentes sencillos diálogos, el lector culto deberá descubrir que ese relato y esos diálogos claramente están haciendo una referencia a un texto o a un autor de otras épocas, o que se refiere a un texto concreto de un autor de gran relevancia como podría ser Aristóteles, por ejemplo. Y bueno, después esas referencias irán cobrando un sentido conforme se va desarrollando el relato de la novela. Quien no esté familiarizado con este tipo de redacción, ni tampoco esté familiarizado con descubrir textos que no son explícitos en lo que uno está leyendo, pues prácticamente se pierde la mitad de la novela. Además, hay otro elemento que alguno llamaría un elemento ñoño, un elemento nerd. Los crímenes que se están dando en la abadía
están muy relacionados con la biblioteca y particularmente con un libro que el asesino está haciendo todo lo posible para que nadie lo conozca y mucho menos lo lea. El objetivo del asesino es proteger un libro que contiene una serie de conocimientos peligrosos. Hay que entender algo importante. Umberto Eco era un escritor genial, era brillante, era un filósofo, un personaje sumamente culto y que todo el tiempo estuvo escribiendo ensayos sobre semiótica, estética y lingüística. El juego de palabras, la profundización del lenguaje, el laberinto del pensamiento abstracto eran su pasión. ¿Por qué de pronto se metió a escribir novelas en vez de seguir filosofando? Muy sencillo, él llegó a decir una frase lapidaria: cuando no se puede teorizar, hay que narrar. Sus temas de ensayo no eran nada fáciles y por eso me atrevo a decir, me aventuro a afirmar que prácticamente esta novela es un tratado de semiótica o de lingüística convertido en una narración policíaca. Pero este video no es clase de alta filosofía, así que vamos a responder a la pregunta que seguramente muchos ya se están haciendo. ¿Qué información puede tener un libro para que un monje se ponga a matar a otros monjes para que no lo lean? Amigos, se van a decepcionar. Este libro tan misterioso, tan cuidadosamente protegido, tan supuestamente peligroso, habla de la risa. Sí, amigos, resulta que este libro, que ha sido causa de que en la abadía se derrame tanta sangre, es el segundo tomo de la Poética de Aristóteles, donde se explica que la risa, la ironía y la burla son una herramienta aparentemente muy buena para debatir. Una herramienta que se puede aprender, que se puede administrar y que además se puede aguzar. Pero ¿qué cosa le veían de peligrosa a la risa? Chequen estas dos frases tomadas de las mismísimas páginas de esta novela de Umberto Eco. La risa sería el nuevo arte capaz de aniquilar el miedo. No puedes temer a aquello de lo que te puedes burlar. Vamos a entenderlo. En una época en la que había un autoritarismo tan fuerte, se entiende que la risa pudiera ser un elemento subversivo, porque la risa tiene una fuerza liberadora y una fuerza antitotalitaria. Claro, si eres capaz de reírte de la autoridad, ¿a qué le puedes llegar a tener miedo? Entonces, claro, censurar el segundo tomo de la Poética de Aristóteles era una tarea fundamental para este asesino. Toda la tradición y toda la autoridad no podía ser ridiculizada y por eso se tenía que ocultar ese libro. Existen muchos tratados sobre la risa y en muchas épocas se ha visto a la risa como una especie de signo de ligereza espiritual, signo de debilidad de carácter, pero como amenaza contra la autoridad. Pues miren, aquí en pleno año 2020 las cuentas de Twitter que hacen parodias sobre todo de políticos acaban siendo censuradas, acaban siendo eliminadas. Ahí tienen la cuenta de Twitter que parodiaba a el de la senadora mexicana Citlali Hernández porque a la señora no le gustó que la criticaran. Vean entrevistas de comediantes como de Jojo Jorge Falcón, comediantes de éxito en épocas del PRI, y ahí cuentan cómo antes de subirse al escenario les daban línea. Prohibidos los chistes contra el presidente y prohibidos los chistes que ridiculicen a los políticos. Vean cómo hoy en día en las redes sociales hay una censura sistemática a chistes, memes, parodias, bajo la consigna: no se acepta el discurso de odio. ¿Qué acaso es un nuevo totalitarismo que no tolera la risa? Jorge Burgos era el asesino de El nombre de la rosa. Un monje ciego, un monje amargado que no quería que nadie se riera. Hoy en día la risa, la comedia, al igual que en otros tiempos, puede ser un elemento subversivo. Puede ser, y de hecho es, un elemento antitotalitario en una época de totalitarismos. Amigos, este es El nombre de la rosa, un libro escrito por Umberto Eco y del que, por cierto, el año pasado, en 2019, la RAI, la televisión italiana, sacó una serie de 8 capítulos que está buenísima. Véanla después de leer el libro y por favor suscríbanse a este canal para seguir recibiendo las mejores recomendaciones de libros.